Chicos, Hola. ¿habéis visto el grupo de WhatsApp que acabo de rechazar sin querer a los que estaban ingresando? No me escuchaban, ¿no? Mucho. Les pido, les ponen en el grupo que vuelvan a tratar de entrar los que estaban entrando, que sin querer los rechacé algunos. Hay un par que volvieron a entrar. Chipi, chipi, chipi. Voy a buscar por las dos partes. A ver si prendemos cámaras, por favor. Bien. Bueno, estoy esperando que prendan más cámaras, para iniciar la clase. Vamos a, mientras, abrir el PowerPoint. Cintia, perdón, yo no puedo prender la cámara. Bueno, te perdono, Ana Laura. Otros que Gracias. puedan. Vamos a quedar con la intriga de ver la cara de Ana Laura. Bueno. Bueno, a ver. Si todos prenden la cámara, tengo las notas de los exámenes. No, mentira. Pero ven que No es un tengo ida y cámara. vuelta. Vieron que hay un ida y vuelta acá, ¿no? O sea, yo pido, ustedes me piden, yo también pido y no me responden. Acá hay menos del 10% de las cámaras prendidas. Bueno, chicos, estoy casi por darles las notas. Mañana voy a tratar de hacer lo posible por tenerlos terminados. Les pido disculpas, nunca me atraso tanto, pero realmente no llego, no me da el cuerpo, no llego con el tiempo físico para corregir. Seguro mañana las tengo. Si no es mañana, es en el transcurso del fin de semana, se las mando. Si no, se las tengo mañana para charlarlas un poco en la clase, se las mando. ¿Sí? En el fin de semana lo voy a hacer, lo voy a terminar. Tengo un ruido un poco molesto, les pido mil disculpas, pero tengo acá el electricista. Voy a tratar de que no nos moleste mucho, igual entiendo que termina en breve. ¿Ok? Cintia, ¿la subís al campus? Sí, las subo al campus. Las Ok. notas las subo al campus. Igual los Bien. espero mañana, por ahí las tengo mañana a la 1. Así que, Sí, no, para saber por dónde buscarlas nada más. sí, dale, ok. Bien, bueno, estamos todos y todas. Vamos a empezar con la clase de hoy, que es una clase que está re buena, que les comparto que la clase está hecha con un paper de Abeles que se llama algo de metas de inflación, sobre el régimen de metas de inflación, implicancias para el desarrollo. El paper está hecho sobre la base de una discusión del año 2003-2004 de si Argentina tenía que ir a un régimen de metas de inflación. Un régimen de metas de inflación no vamos a ahondar ahora porque no es el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase es entender la curva de Phillips, que a eso vamos a ir con un poco del contexto que venimos de las clases previas y lo que le vamos a agregar hoy, el formato que le vamos a dar hoy, pero porque está bueno, porque van a ver que el paper es bastante largo. Hay un apartado que es el punto 4, el apartado 4 es el específico de la curva de Phillips. Pero como interesados en la economía del país y en las discusiones sobre la política económica y sobre las discusiones de qué supuestos hablamos, de qué supuestos tomamos cuando decimos que vemos al Banco Central o cuando decimos que el Banco Central emita que no pasa nada y todo eso, está buenísimo que lean ese paper, porque ese paper es como muy completo, pasa por mucha parte de la teoría económica, del debate macroeconómico, así que me parece que está re piola que lo lean. Nosotros hasta el año pasado trabajamos con el capítulo de Blanchard de la curva de Phillips. Lo pueden leer, es re fácil el capítulo de Blanchard, es como muy... Pero el texto de Abeles tiene un poco más de contexto del debate macroeconómico, por eso a mí me parece mucho más lindo, más interesante. Pueden leer los dos, por supuesto que pueden leer los dos.
Eso, Abeles, concéntrese en el punto 4, pero cuando puedan, si tienen tiempo, léanlo todo porque es súper interesante o sea, está bueno que terminemos macro 1 entendiendo ese paper de principio a fin. Aun cuando no hablemos de metas de inflación, que es un régimen que en un país con una inflación alta y persistente quiere explicitar una meta y decir, bueno, un poco con un montón de discusiones que hay en la economía y que por ahí vienen en materias posteriores sobre reglas y discrecionalidad, esto de que el gobierno me anuncie lo que va a hacer o que el gobierno haga lo que quiera sin anunciarlo. Tipo, hay muchas discusiones en base a eso, pero el régimen de metas es tratar de formar expectativas hacia una tasa de inflación a través de que venga el banquero central o el presidente o quien sea a decirnos, sí, me comprometo que la inflación va a ser esta. Ha tenido experiencias Argentina con el gobierno de Macri, el anterior, no han resultado. ¿Se acuerdan que la meta de inflación era del 17, 15, etcétera? No ha llegado a ser eso. Y el paper está bueno porque no discute eso, porque imagínense que además desde el año 2004, donde la inflación actual no era un problema, o sea, veníamos de la convertibilidad, había un poco de rebote inflacionario luego de la gran devaluación después de la convertibilidad, pero no, todavía veníamos del pass-through. Y ahora después vamos a ir con esto cuando veamos economía abierta, que es cuánto impacta una devaluación en la tasa de inflación, ¿sí? Cuánto traspaso hay del aumento del tipo de cambio al aumento de los precios de los bienes. Había sido muy limitado porque veníamos de la peor crisis de la Argentina en la historia. Entonces, en ese contexto se escribe este texto, por eso no es un texto que quiera ni cuestionar la estrategia del Banco Central, creo que fue en 2017, cuando anunció, o en 2016, el régimen de metas de inflación, pero sí cuestionar qué supuestos, qué implica, por qué un régimen de metas de inflación y qué hay detrás de tratar de fijar la inflación o cómo podemos negociar la inflación, ¿sí? Y para eso, un instrumento que sirve para explicar estos antecedentes que dan lugar a este tipo de regímenes de metas de inflación o este tipo de políticas donde la única manera de bajar la inflación es restringir la política económica o restringir a través de la restricción de la política monetaria, es un buen instrumento la curva de Phillips. La curva de Phillips, ahora vamos a ver de dónde sale, es una relación entre inflación y desempleo que está estudiada en los 60 y después se empieza a ayornar un poco porque no logra explicar mucho la realidad. En un momento sale de una realidad, pero después no la puede explicar, después se vuelve a ayornar, después no la puede explicar y la verdad es que no tiene mucha evidencia empírica, pero es un buen instrumento para el análisis. Así que está bueno que lo planteemos y que entendamos qué significa. Y hay un montón de cosas que en realidad ya vimos, porque la curva de Phillips es una derivación del modelo OADA, ¿sí? Con lo cual vamos a explicar en otro plano lo mismo que veníamos explicando y viendo qué otras cosas juegan ahí para entender las aceleraciones de la inflación o cuando la inflación empieza a desacelerar o cuando la receta para desacelerar la inflación es aumentar el desempleo. Es decir, es políticas contractivas. ¿Sí? Un poco a modo de introducción. Voy a compartirles la pantalla. Esta es la clase de hoy. Bien. Bueno, la están viendo todos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bien, gracias, David. Bueno, este grafiquito no lo habíamos mirado. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar de los indicadores del mercado de trabajo, empezamos a hablar de que normalmente cuando crece, ¿se acuerdan cuando cambiamos el eje del desempleo al producto en el eje X? Dijimos, bueno, ¿por qué? Porque normalmente a mayor nivel de producción hay una menor tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque el factor trabajo, porque la producción es una función del trabajo, que es un factor de producción, por lo tanto, normalmente, si hay más producto, está asociado a que hay más empleo y, por lo tanto, menos desempleo. Podemos hacer algunas observaciones a esa relación y decir, por ejemplo, bueno, si aumenta la productividad, no, puede haber más producción con el mismo desempleo, o si a medida que está aumentando la producción, está aumentando la población. Hay gente que pasa de la inactividad a la actividad, puede estar aumentando la producción sin que baje el desempleo, ok. Pero en general, sí, pueden pasar esas cosas, pero en general
desempleo y producción se comportan exactamente al revés. Yo lo había dicho, creo que no habíamos llegado a mirar un gráfico bastante actualizado. Acá está el gráfico que es bastante ilustrativo, ¿no? Acá tenemos PIB real en el eje primario, en el eje de la izquierda, en rojo, ¿sí? El PIB real y la tasa de desempleo, y bueno, vemos que se comportan bastante espejos, ¿sí? Al revés, de manera inversa, con lo cual el desempleo es una función negativa del producto. Esto es algo que ya habíamos visto, me había quedado en esta clase, porque esta clase la traigo de otro lado, y quería mostrárselos porque no me acuerdo que si habíamos visto un gráfico de tanto tiempo y demás. Vemos claramente el estancamiento, la caída de la producción tremenda desde 2018 y reforzada con la pandemia, y cómo eso repercute al revés en la tasa de desempleo. Y es un lagging indicator, creo que les dije que es un lagging indicator, es un indicador rezagado del ciclo, se llama. Rezagado significa que actúa a posteriori. ¿Por qué? O sea, que responde un poco, en el tiempo, responde un poco más tarde a lo que está pasando con el producto. Eso significa que, por ejemplo, cuando una empresa empieza a producir menos porque tiene menos demanda, porque se está quedando con mucho stock, puede ser que ya empiece a caer la producción del país, de la empresa, de todas las empresas y del país, y eso no esté enseguida reflejado en la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque en el momento la empresa, al primer trimestre que le cae la producción, no va a echar trabajadores, ¿sí? Normalmente trata de no echar trabajadores apenas le empieza a caer la producción, pues son sus trabajadores, son su estructura. Echar un trabajador es un proceso complicado, por ahí piensa que puede ser transitorio. Entonces, ¿cuándo empieza a echar trabajadores? Cuando la caída de la producción se hace más sostenible, ¿sí? Entonces, cuando se hace más sostenible la caída de la producción, ahí empieza a aumentar el desempleo. Por eso responde con un poco de lag, con un poco de rezago a lo que responde la producción. Lo mismo al revés, cuando empieza a aumentar el producto, imagínense una empresa que de repente empieza, mirá, estoy vendiendo más, no toma enseguida más trabajadores, porque no sabe si eso es permanente, transitorio, si lo puede cubrir, si mañana... Entonces, ¿qué hace al principio? Bueno, trata de usar más intensivamente a su factor trabajo, o les pide unas horas extras, o los hace más, trata de que sea un poco mejor la organización. Entonces empieza a carecer el producto sin que cambie el desempleo. Eso significa que sea un indicador rezagado del ciclo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien, excelente. Y ahora vamos a la curva de Phillips. ¿Qué es la curva de Phillips? La curva de Phillips es una relación entre tasa de desempleo e inflación que negativa, ¿sí? Una relación negativa y estable, o sea, como que siempre es esa relación negativa entre tasa de desempleo e inflación medida a través de los salarios, no de los precios de los bienes, sino del precio del trabajo, o sea, cambios de los salarios, que vio, observó y descubrió y graficó William Phillips en 1958, ¿sí? Con datos de el Reino Unido. O sea, ¿qué hizo? Miren este gráfico. ¿Ven este gráfico? Lo que hizo fue poner puntitos donde tenemos acá el porcentaje de variación de salarios, es como la inflación salarial, que nosotros ya sabemos que la inflación salarial repercute obviamente en la inflación de precios de los bienes, del resto de los bienes, porque es un costo, etcétera, etcétera, y la tasa de desempleo. Entonces fue poniendo un periodo largo, casi 100 años que estudia él, fue poniendo en cada año qué tasa de variación de salarios y qué tasa de desempleo. ¿Sí? Cada puntito de estos es un año que Phillips fue graficando en este gráfico. ¿Y qué se ve? Que todos los puntitos, que cuando uno mira todos los puntitos juntos, esto se hace mucho cuando se hace econometría, cuando uno mira todos los puntitos juntos, parece que hay una clara relación negativa entre el desempleo, entre la tasa de desempleo que medimos en el eje X, ¿sí? Ahí tengo lo de Samuelson ahí, que medimos en el eje X, y la tasa de inflación salarial, medida salarialmente, medida a través de los salarios, que tenemos en el eje Y. ¿Ok? Entonces vemos efectivamente que él nota que los años donde menor inflación tiene es los años donde mayor desempleo hay. Y los años donde menor
desempleo hay son los años de mayor inflación. O sea que ve una clara relación negativa entre la inflación y el desempleo. En UK, en el Reino Unido, ven, estos son los años que analiza, y este es el nombre del paper que da origen a esta curva, esta famosa curva de Phillips. Puesta porque fue el primero que lo dibuja. Luego, en el mismo año, seguidamente, Samuelson y Solow, que son dos autores que van a ver ustedes seguramente en el resto de la carrera, porque hablan mucho de crecimiento económico, hacen el mismo ejercicio en Estados Unidos, con datos de 1900 a 1960, y obtienen un poco lo mismo, que existe un trade-off, que existe una relación negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. O sea, es como que ellos están viendo esta parte del modelo ADA, que tenemos acá el punto A y el punto B, y tenemos que, si vos querés aumentar la producción y bajar el desempleo, tenés que soportar un poco más de inflación. ¿Sí? Eso es lo que se ve hasta ese momento y hasta ese paper, y es lo primero que analizan Phillips, Samuelson y Solow. Un trade-off puro. Si yo quiero, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la consecuencia de política? Si tengo mucha inflación, aumentando el desempleo, puedo bajar la inflación. Si tengo poca inflación, me puedo dar el lujo de bajar el desempleo. ¿Sí? Sí, decime. ¿Quién me preguntó algo? No, recién, perdón, profe, recién me lo contesté. Te lo contesté. Bien, excelente. ¿Sí? Entonces, de una observación empírica que muestra, estamos viendo el pase del punto A al punto B. Es como que ese pase del punto A al punto B de nuestro modelo ADA fuera permanente, que uno permanentemente se pudiera quedar en B. Es decir, yo me puedo bancar, si me puedo bancar un poco de inflación, puedo bajar la tasa de desempleo. No hay en la noción y no hay escrito, porque recién era una mera observación empírica hasta ese momento, no hay ninguna noción de si eso podía durar, cómo, ¿no? ¿Se acuerdan? Todo lo que vimos en el modelo ADA no está en la curva de Phillips original, porque eso es mucho más a posteriori. Disculpenme un segundito. Escúchame, Michael. Perdón, discúlpenme. Bien. ¿Qué pasa? Los que vienen a empezar a formalizar, a darle un contenido más conceptual y teórico a la curva de Phillips, son Friedman y Feld. También, dos muy famosos y conocidos que van a seguir estudiando durante toda la carrera y que empiezan a buscarle una vuelta a la curva de Phillips porque ellos empiezan a entender que no es verdad que uno pueda quedarse con una tasa de desempleo definitivamente más baja durante mucho tiempo. Es decir, cuestionan Friedman y Feld este punto B, la duración de este punto B. Dicen, mira, hay una relación entre inflación y desempleo, pero esa relación entre inflación y desempleo en un momento llega a un punto. Y nosotros ya sabemos qué es ese punto porque lo venimos estudiando del modelo ADA. Friedman y Phelps en 1968 establecen el concepto de lo que llamamos tasa natural de desempleo. Y vamos a hacer una aclaración muy importante, porque la tasa natural de desempleo que estudian y que empiezan a conceptualizar Friedman y Phelps en sus trabajos de esos años, ¿sí? Hay 2 o 3 trabajos en los que explican esto, no está basada en los fundamentos teóricos del modelo ADA que nosotros vimos, sino en los fundamentos, que nosotros vimos con el modelo WSPS, sino en los fundamentos teóricos del modelo ADA que vimos con el modelo micro. ¿Sí? ¿Y qué decíamos? A ver, vamos a interactuar un poquito antes de hacer la formalización. ¿Qué decíamos
nosotros, ¿se acuerdan? ¿Vieron la comparación de los mercados de trabajo con Ivo? Sí. Bien, excelente. ¿Se acuerdan que había una OADA? ¿Qué pasaba en el caso keynesiano del mercado de trabajo micro? ¿Cuál era la única forma de bajar el desempleo? Bajando el salario real. Bajando el salario real, exactamente. O sea que como el salario real es igual a la productividad marginal del trabajo, la única forma de aumentar la cantidad de trabajadores demandados, es decir, empleados en las empresas, es con un salario real más bajo. Y la única forma que vos tengas un salario real más bajo, ¿cuál es? Que baje ese salario nominal. Que bajes o que el salario nominal vaya más despacio que los precios. ¿Y eso por qué pasaba? Por la previsión imperfecta. Excelente, porque hay previsión imperfecta. Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Se acuerdan cuando hablamos del mercado micro? Solamente podés lograr menores puntos de desempleo, solamente podés aumentar el empleo y bajar el desempleo, si logras engañar a los trabajadores con la inflación. Es decir, si logras que los trabajadores no formen del todo bien su salario. Esto es lo que dicen Friedman y Fels cuando establecen el concepto de tasa natural. La única manera de bajar el desempleo es aumentando el producto a través del aumento del empleo, y eso solo sucede si cae el salario real por debajo de la productividad marginal, de modo tal que las empresas puedan empezar a adoptar nuevos trabajadores. Y eso ocurre cuando los trabajadores no logran formar bien su salario. Hasta ahí estamos perfectos. Ese es el punto, ese es el pase del punto A a B. Ahí, ese es el único momento, dicen Friedman y Fels, donde existe un trade-off entre desempleo e inflación. Ese trade-off está manifestado por el momento en que la curva LD se corre más que la LS. ¿Se acuerdan? Caso keynesiano. Si vos haces políticas económicas para bajar el desempleo, podés bajarlo generando inflación, como dice la curva de Phillips, pero eso no es indefinido en el tiempo. ¿Por qué no es indefinido en el tiempo? Porque en algún momento se coordinan las expectativas. Excelente, porque existen lo que llamaban en ese momento expectativas adaptativas. ¿Se acuerdan que decíamos, hoy formamos salario nominal en T como función de los precios que en T-1 esperé para T? Ahora, con los precios de hoy vuelvo a formar salarios W en T+1 con los precios esperados en T. Esos precios esperados en T se adaptan a lo que está sucediendo. ¿Qué están diciendo Friedman y Fels? No podés engañar indefinidamente a los trabajadores. ¿Sí? Con lo cual, en la medida que ellos empiezan a corregir los errores, el salario real vuelve a aumentar y por lo tanto cae la cantidad de demanda de trabajo y aumenta el desempleo. Es exactamente el OADA que vieron en la comparación de mercados de trabajo cuando hicieron la curva de oferta y la curva de demanda y dijeron en el corto plazo, en el muy corto plazo, yo puedo aumentar el producto, puedo bajar el desempleo con un poco más de inflación, pero a medida que se corrigen las expectativas, la oferta se va desplazando. ¿Sí? ¿Qué dicen? Son un poco más teóricos, ¿no? Friedman y Fels, y dicen, si vos, ¿qué podés hacer? O sea, ¿qué están diciendo ellos? Vamos a entender porque está muy bueno que entendamos bien lo que están diciendo ellos. ¿Yo puedo llegar al punto B? Sí, puedo llegar al punto B. Es decir, ¿puedo tener un trade-off inflación y desempleo? Sí, puedo tener un trade-off inflación y desempleo. Puedo llegar al punto B, bajar el desempleo con más inflación. Puedo tener una economía con más trabajadores empleados y con menos inflación. Ahora bien, ese punto B solo es factible en la medida que sigo con un salario nominal que no se ha adaptado a la inflación. Exactamente. Que no ha aumentado todo lo que viene aumentando los precios. En la medida que el salario retoma el valor que tomaron los precios, cae la demanda de trabajo y la economía retorna al punto C. ¿Sí? Profe, Sí. ahí sería como, o sea, sostenible hasta que el nominal
como que de alguna manera equipara al real. El nominal no equipara al real. El nominal equipara al aumento de precios. El aumento del nominal, del salario nominal, equipara al aumento de precios, por lo tanto el real vuelve al mismo nivel que nada. O sea, ellos dicen que la curva de Phillips solo sirve en el corto plazo, o sea, solo es cierta en el corto plazo. Increíble. Esa es la conclusión de esta filmina. Que ¿cómo es la curva de Phillips a mediano plazo? Una vertical en una tasa de desempleo. Porque con el tiempo lo único que generás, ¿qué es? Inflación. Pero ojo, porque también es la conclusión del OADA de mediano plazo del WSPS. Pero miren todo lo diferente que es. Y ahora vamos a, ¿por qué? Porque ahora vamos a introducir esa mirada nuevo keynesiana, que es el WSPS. Sí, David, ¿querés decirme algo antes de que siga? Sí, te quería preguntar, o sea que la primer curva de Phillips, la que dijiste recién, ¿no considera que nunca se coordinan las expectativas? Claro, no explica mucho, es una observación empírica. Considera que vos podés tener más desempleo, o al revés, mejor dicho, que podés tener más empleo si te bancás un poco más de inflación. Esto fue, imagínense, ¿saben en qué año se publica, dijimos, el paper de Phillips? En 1958. Esto se publica en el 68, o sea, al toque. No es que durante 50 años creyeron que se empiezan a dar cuenta que cada vez podía pasar que había el mismo nivel de desempleo y más inflación. Y eso es lo que empiezan a tratar de explicar los monetaristas Friedman y Phelps en 1968. Y ahora vamos a ver eso. Espérenme un segundo que terminamos de explicar esto con la filmina. Bien, entonces, esa tasa de desempleo natural es la tasa de desempleo de equilibrio de la economía. Y es esa tasa de desempleo natural donde el salario real es igual a la productividad marginal del trabajo y el que no trabaja, ¿por qué no trabaja? Que no quiere. Porque no quiere. Desempleo voluntario. Ese es el primer concepto de tasa de desempleo natural. Es una mirada neoclásica del mercado de trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo explica la teoría neoclásica el trade-off entre inflación y desempleo? A través de las expectativas. Nuestra mirada micro con el supuesto keynesiano, ¿sí? De Branson. Eso es lo que explica que en el corto plazo, muy corto plazo, porque para los neoclásicos el cambio de precios es muy rápido. Entonces, es muy rápido como la oferta agregada se va corriendo y te va llevando al punto C. Pero en el corto plazo, ¿sí? Una política puede lograr bajar el desempleo por debajo de esa tasa de desempleo natural, es decir, por ejemplo, pasar de la producción asociada a esa tasa de desempleo natural de A una producción asociada a la tasa de desempleo de B, ¿sí? Podés pasar a la tasa de desempleo de B, que es más baja que la natural, pero con el tiempo, como los trabajadores aprenden, esto es la expectativa adaptativa, voy aprendiendo a medida que me voy equivocando, no son tontos, dicen Friedman y Phelps, no se van a equivocar sistemáticamente, solo podés hacerlo si confundís a los trabajadores, sino a medida que los trabajadores empiecen a formar bien los precios van a subir más rápido que el salario nominal, el salario nominal va a empezar a subir más rápido y recuperar y va a caer el salario real y vamos a volver a, otra vez, va a aumentar el nominal. Todo lo que van aumentando los precios va a subir el salario real y no va a poder cumplir esto para que la demanda aumente, ¿sí? O sea, va a recuperar el salario real y me vuelvo al punto C. Hasta ellos dicen que esto que termina en la curva de mediano plazo como una vertical, ahora la miramos, pero hasta ellos dicen que la única manera que tenés, entonces, como ellos aprenden, si vos haces una política monetaria expansiva para llevar la economía del punto A al punto B, o sea, gastás con emisión monetaria, la típica política económica, gastás con emisión monetaria, la única manera de llegar al punto, la única manera de quedarte un tiempo más en B, es que a medida que van aprendiendo vas volviendo a hacer política. Tenés que estar todo el tiempo haciendo política monetaria
para choquear a los trabajadores, bajar que el salario real te quede bajo, que no esperen ese aumento inflacionario, el salario real te quede bajo y vos te quedes un poco más en el punto B. Y a la larga, dicen Friedman y Phelps, eso no puede comportarse indefinidamente porque los trabajadores van a aprender a que todo es un aumento de precios y el salario nominal va a empezar a aumentar con muchísimo más fuerza y vamos a volver siempre al punto C. ¿Sí? Entonces, esa curva de Phillips, dicen Friedman y Phelps, que veían Samuelson, Solow y Phillips, es solo posible en un entorno de sorpresa inflacionaria. De P mayor a P esperado. ¿Eso se invertiría, profe, cuando está la sorpresa inflacionaria? ¿Cómo? Perdón, no entendí. Claro, porque ¿Esto viste había- que confundía esto? Claro, yo lo vi al revés y dije, al momento de fijar los salarios, sorpresa inflacionaria, eso se invertiría, digamos, como que el precio termina siendo mayor que el precio esperado. Sí, los precios sorprenden. O sea, los precios esperados van más atrás que los precios. Estaba al revés el simbolito. Claro, eso lo había leído al revés. Está bien. Por eso te confundiste. Yo te confundí con la filmina. Bien, no puede ser ilimitado, por lo tanto, la tasa de desempleo tiende siempre a vaciarse en la tasa de desempleo natural, que es una tasa de desempleo que vacía el mercado de trabajo porque el desempleo solo es voluntario. Y a mediano plazo no existe entonces, si yo solo miro el mediano plazo, ¿cuál es la relación entre desempleo e inflación? Dijimos. Si solo miro el mediano plazo. No hay. No hay. Cualquier nivel de inflación es asociado a una misma tasa de desempleo. ¿Sí? Se espiraliza la inflación de modo tal que la curva de Phillips podría ser esta línea. No. Esta línea, que me queda media torcida, pero no importa. Vamos a ponerle un color distinto. Azul no tengo, creo. ¿Qué pasa? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Sí, me surgió una duda. Sí. Nosotros dijimos que entonces la tasa de desempleo tiende siempre a la tasa de desempleo natural, por lo que en el mediano plazo, ¿no? O en el largo plazo, y Sí. por eso es que no podemos establecer esta relación y por eso es vertical. Uh-huh. Pero si estamos en una tasa de desempleo que está muy por encima de la estructural, ¿esta relación se puede llegar a mantener en un mediano plazo o no? Si vos estás, dos cosas voy a decir. No podés estar mucho tiempo por debajo de una tasa de desempleo natural según, por encima de una tasa de desempleo natural, todavía no se llamaba estructural, ojo, porque tiene fundamentos microeconómicos y es una mirada neoclásica. Podés estar poco, no podés estar mucho, esta mirada no concibe que vos puedas estar mucho tiempo por debajo de tu producción natural, es decir, por encima de tu tasa natural de desempleo, porque debería haber un proceso deflacionario que te devuelva la tasa de desempleo natural. Si hicieras política económica, no tendrías problema, pero eso no significa que a mediano plazo, si vos quisieras aumentar o disminuir el producto, llegás siempre a la natural. Por eso, la curva de Phillips de mediano plazo, las curvas de mediano plazo, miran solo lo que pasa a mediano plazo. Es un gráfico del plazo largo. O sea, a largo plazo, mi producción siempre es esta. Vos podés estar por acá o por acá en el corto. Podés estar por acá, como decías vos, con una demanda que te quedó acá, y vos con política llevarla. Sí, no diría que no, un Friedman, un Phelps. De hecho, la política económica para los monetaristas más avanzados, o sea, saliendo de los primeros neoclásicos, tiene solo sentido, como en algunos casos tiene sentido, si estás por debajo de tu producto estructural o natural. El problema es que para los más neoclásicos, ese momento es muy limitado, el ajuste es muy natural de los precios de la economía, es muy rápido y por lo tanto no debería hacer falta la política económica, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Bueno, ¿qué pasa? Eso, 60, sale esto, empiezan a mediados de los 70 algunas cuestiones
globales que empiezan a cuestionar esta existencia de la tasa de desempleo natural, esta relación entre la tasa de desempleo natural y la inflación. ¿Por qué? Porque hay, primero, dos grandes shocks petroleros que impactan en los costos, o sea, en realidad hay un gran aumento del margen de ganancia de los países petroleros o de las empresas petroleras en los países petroleros a través de la formación. ¿Qué son los shocks petroleros? ¿Se acuerdan? La formación del OPEP. ¿Qué es la OPEP? Un Un cártel. cártel, es decir, la oligopolización del mercado de petróleo. Cuanto más oligopólico es, ¿qué variable vemos nosotros el grado de competencia? La MU. Está afectando la MU, ¿sí? Es un cambio estructural de MU, porque que impacta en el nivel de precios. ¿Se acuerdan que los precios se formaban con los costos más el markup? ¿Ok? Entonces, lo podemos medir así, hay un gran impacto del aumento del precio del petróleo en todos los precios de la economía y empiezan a haber sucesos inflacionarios más persistentes, ¿sí? De los que había hasta entonces, donde la inflación eran fenómenos mucho más esporádicos. Solo había habido grandes inflaciones en algún país, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, pero mucho más esporádicos. No era una situación preocupante la tasa de inflación. A partir de los 70, no solo empieza a haber una inflación más persistente, sino que empieza a haber una inflación que no está asociada a menor desempleo. ¿Sí? De hecho, en los 70 es cuando se empieza a hablar del fenómeno de la estanflación, donde podía haber un mismo nivel de producto, por lo tanto, un mismo nivel de desempleo, con una inflación que seguía aumentando. O sea, había algo más que inflaba la inflación y que no estaba explicado en el desempleo. Ahí es cuando nace, además, en el contexto, una teoría nueva que es la revolución de las expectativas, que son expectativas racionales en vez de adaptativas. Ya van a hablar un poco de expectativas y van a tener otras materias con mucho más detalle de esto. La teoría de las expectativas racionales. Y lo que podemos decir es que hay un cambio fundamental en la formación de expectativas donde la inflación pasada, ¿sí? La inflación pasada pasa a ser una variable muy tenida en cuenta a la hora de esperar la inflación. Algo que no venía sucediendo tan sostenidamente, tan asiduamente, tan en modo general. Entonces, lo que sucede a partir de pasados los 70 con estos shocks petroleros es que empieza a cambiarse el concepto de tasa de desempleo natural por otro concepto de tasa de desempleo que se llama NAIRU. ¿Alguien sabe lo que es la NAIRU? O lo pueden leer ahí. Es la tasa de desempleo que no acelera la inflación. Es decir, la NAIRU, ¿sí? Es una tasa de desempleo que mantiene constante la tasa de inflación, ¿sí? ¿Qué tasa de desempleo tenés para que tu inflación se mantenga y no se acelere o no se desacelere? Esta introducción del concepto de la NAIRU, además de permitir explicar, por ejemplo, fenómenos de estanflación que no pueden ser explicados con la curva de Phillips original, es decir, cómo se puede acelerar la inflación sin que vos cambies el desempleo, no está explicado, introduce otras explicaciones de por qué cambian los salarios, los precios y la tasa de desempleo. O sea que atrás de la NAIRU hay una explicación nuevo keynesiana, son los nuevos keynesianos los que empiezan a traer estos conceptos, donde la explicación está del lado del WSPS, ¿sí? Dejamos de explicar los movimientos de la OADA con la sorpresa inflacionaria como único mecanismo para que las empresas demanden más trabajadores porque es la única manera de que sus costos, ¿sí? Sean menores y por lo tanto pueden incorporar más porque solo contratan si la productividad marginal es igual al salario real, etcétera, etcétera. Y dejamos de esperar una tasa de desempleo natural donde el desempleo es únicamente voluntario para tener una tasa de desempleo
NAIRU, que no es desempleo voluntario. Es un cierto nivel de desempleo que mantiene constante el nivel de la inflación. Que no significa que ahí todos los que están afuera del mercado de trabajo es porque no quieren entrar por el salario, sino que quedan afuera. ¿Sí? Ahora hago esta introducción, ahora vamos a las ecuaciones. Es decir, es una tasa de desempleo que mantiene constante el nivel inflacionario, pero que tiene un número, que no vacía el mercado de trabajo. Bueno, la NAIRU es lo que ya hablamos. ¿Cómo se llamaba en lo que hablamos nosotros? Cuando vimos el modelo. Tasa de estructural. Es la tasa de desempleo estructural que vimos, ¿sí? Es exactamente esa tasa de desempleo estructural. La tasa de desempleo estructural ahora la vamos a llamar NAIRU. Y vamos a ver por qué. Tiene muchos avances la NAIRU, ¿sí? Que es, por ejemplo, presentar adentro de la formación de precios y a la relación entre los precios y el desempleo a la puja distributiva, que lo hacemos todo el tiempo con el WSPS, trabajadores con mayor poder de negociación versus empresarios peleando por su tasa de ganancia, MU versus salario real, ¿sí? Esa puja distributiva está metida en la NAIRU, no estaba metida cuando se hablaba de la tasa de desempleo natural, pero, como hacen todos los nuevos keynesianos, hay algunos conceptos estructurales de los nuevos keynesianos que siguen, que son más de la ortodoxia económica, por ejemplo, entender que existe una NAIRU, ¿no? Que existe una tasa de desempleo de equilibrio de mediano plazo que no te cambia a nivel de precios, pensar que el producto siempre se determina desde el lado de la oferta, es decir, la ley de Say, es decir, que no tiene la demanda agregada capacidad para cambiar la producción estructural, eso tampoco se cuestiona, que eso cuestionan los modelos más heterodoxos, y que por lo tanto, en ese gran plazo que llamamos el mediano plazo, el dinero es neutral. O sea que los conceptos es lo mismo que vimos en la clase de el OADA de largo plazo. Dijimos, bueno, tenemos un poco más de cuestiones que está buena ponerlas en juego, como esta pelea, esta idea de un margen de ganancia, de un mecanismo oligopólico de formación de precios, de un salario real que depende del poder de negociación de los trabajadores y por lo tanto de la situación del mercado de trabajo, que un desempleo que no implica vaciado del mercado de trabajo, no implica un desempleo friccional, implica que por ahí el desempleo que te mantiene más o menos tu tasa de inflación es del 8%, eso seguramente ese 8% no es que no quiera trabajar a ese salario, sino que no está absorbido por el sistema económico, no fricciona los precios. Todo eso está bueno, pero tengamos en cuenta que hay un par de supuestos que tiene la NAIRU, como el modelo ADA a través del WSPS, que son los mismos supuestos de la ortodoxia económica, que es que la demanda no tiene capacidad para cambiar la tasa de desempleo estructural o NAIRU, ¿sí? Y por lo tanto, el dinero o la política económica es neutral en el mediano plazo. Eso es exactamente las conclusiones del OADA. Vamos a la derivación de la NAIRU, vamos a ver cómo podemos medir directamente a la NAIRU, y tenemos, miren, acá está como está en el paper de Abeles, nosotros ya lo vimos esto, está un poquito más simplificado que lo que vimos porque no tiene Z. Tenemos una ecuación de determinación de precios, ¿sí? Esta es la que vimos, los precios se forman agregando al salario nominal un margen de ganancia, ¿sí? Que en el mediano plazo es inmóvil, es un margen de ganancia normal, puede variar en el corto, pero en el mediano es inmóvil. Una determinación de salarios a través de la expectativa de precios y de la función del desempleo. Ahí está. De la función del desempleo, voy a agrandar un poquito. Del desempleo de ese momento, o sea que el salario depende del desempleo de ese momento, o sea que acá tengo expectativas y acá tengo poder de negociación, ¿sí? ¿Y cuál es? Y una función, acá está, miren lo que está explicitada, ¿sí? Le dimos una forma funcional precisa a esta función del desempleo, a este salario dependiendo del desempleo, que es igual a 1 menos alfa por UT. Es decir, que
El salario, si yo reemplazo, miren, si yo reemplazo esta función del desempleo por esto, entre paréntesis, va a significar que cuando aumenta el desempleo, el salario, ¿qué le pasa? Si yo la pongo esto, miren, lo pongo acá arriba. A ver, Y lo voy a poner, esto es lo que estoy diciendo. Reemplacé, le di una forma funcional a el salario. cae a medida que aumenta. A medida que aumenta el desempleo, el salario cae. ¿Es lo que vimos? Sí, cuando aumenta el desempleo, cae el poder de negociación de los trabajadores, ceteris paribus, cae el salario nominal. Entonces, ¿qué es alfa? Inflación esperada. ¿What? ¿Dónde está la inflación esperada? No, es un parámetro. ¿Dónde está acá la inflación esperada, David? No, me parece que me confundí porque en el libro de Blanchard creo que lo nombran como alfa, pero puede que me haya Sí, equivocado. lo nombra como alfa. Le Eso. pone la Z, Blanchard. Nosotros se la sacamos porque estamos siguiendo el libro de Abel, el paper de Abel. Ahí. Es un parámetro. Acá está P esperado. Yo estoy hablando de esta partecita. ¿Sí? Acá hay un 1, no pasa nada con el 1. Y es menos alfa por UT. ¿Qué es alfa? Es una sensibilidad, creo. Exacto. ¿De quién a quién? Creo que era de cuánto afecta el desempleo a los salarios. O los... Es la sensibilidad del salario al desempleo. Es decir, cuando aumenta el desempleo en un punto, ¿cuántos puntos cae el salario? Si aumenta el desempleo en 10 puntos, ¿cuántos puntos cae el salario? Si baja el desempleo en 10 puntos, ¿cuántos puntos aumenta el salario? Mide la respuesta del salario al desempleo. Esta cosa que siempre decimos, cuando aumenta el desempleo, cae el poder de negociación de los trabajadores, cae el salario, está cuantificando, alfa, cuán grande es esa respuesta. Si es poco sensible, alfa va a ser como más chico. Quiere decir que en el salario hay poco peso del desempleo. Si es muy sensible al desempleo, alfa tiene que tener un valor muy grande, que significa que apenas aumenta el desempleo, el salario real, el salario nominal cae mucho. ¿Se entiende? Sí, ¿y eso con qué tiene que ver? Porque Z no está. O sea, no. Podríamos haberlo puesto más Z, acá. Más Z menos alfa. Z pesa positivamente en el salario, ¿se acuerdan? Y el desempleo pesa negativamente en el salario. Así lo tienen en Blanchard. Pero es lo mismo con Z o sin Z. Z son otras cosas que hacen aumentar el salario que no son ni la inflación esperada ni el desempleo. ¿Sí? Podríamos haber puesto Z, acá no lo ponemos, es lo mismo. Es algo más que pesaría en el salario. Yo estoy acá explicándoles cómo es la relación entre salario y desempleo. Y la respuesta, o qué grado de relación, qué fuerza tiene esta relación, es lo que está midiendo alfa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Se podría pensar, tipo, ¿qué tanto influye el poder de negociación? Se podría pensar así, ese alfa. Sí, exacto. ¿Qué tanto influye el cambio del desempleo en el poder de negociación de los trabajadores? Okay, ¿Sí? Podríamos pensar que cuando es un parámetro súper estructural, podríamos pensar que cuando aumenta, que apenas baja el desempleo, que apenas aumenta el empleo y por lo tanto la demanda de trabajo de las empresas, los trabajadores tienen mucho poder en la puja distributiva y van a pedir salarios más altos. Eso sería un alfa grande, ¿sí? Al revés, si los trabajadores son como más débiles para pedir aumentos de salarios cuando están más demandados, sería un alfa más chico. ¿Ok? Mide el grado del poder de negociación de los trabajadores. ¿Sabes? Como decía David. Exacto. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos F de U, ¿sí? Función del desempleo. Esto es lo mismo que ya veníamos viendo, solo que acá teníamos a Z, ¿no? Por la forma funcional. O sea, tenemos que ¿esto qué es esta ecuación? Inflación. Bueno, pero una ecuación que ustedes ya vieron. Inflación todavía no vimos. La del modelo ADA. ¿Qué es en el modelo ADA? La oferta. La OA. Esa es la ecuación de la oferta agregada. ¿Sí? Que ya la vimos.
Solo que en vez de poner f de función del desempleo Z, que es lo que teníamos en la OA, pusimos la función del desempleo explicada. ¿Se entiende? Acá le habíamos puesto esta parte. Eso hicimos cuando construimos la OA en la clase del modelo OADA. Acá lo que hicimos es reemplazar la función del desempleo por su forma funcional exacta. ¿Sí? Esta es la curva oferta agregada. Esto ya lo tienen que resaber, ¿sí? Donde el nivel de precios es igual a precios esperados, ¿sí? Al salario nominal, más el markup. Nada más. Ojo que la oferta, esta es la oferta que no tiene el MU de corto plazo que nosotros le poníamos para que la oferta sea una variable de corto plazo, pero es la oferta agregada. Fíjense que si ustedes, vamos a poner cómo se mide, ¿sí? Cómo se calcula o cómo es la ecuación de la inflación y la inflación esperada. ¿Cómo es la inflación? La inflación es la variación del nivel de precios entre la inflación de hoy, de 2021, es los precios de 2021 menos los precios de 2020 sobre los precios del 2020. Esta es la ecuación de la inflación en T. P en T menos P en T menos 1 sobre P en T menos 1. ¿Sí? La inflación esperada en T es, o sea, la inflación que yo esperé ayer para el 2021. O sea, la inflación esperada del 2021 es los precios que en 2020 esperé para 2021 menos los precios del 2020 sobre los precios del 2020. ¿Alguien tiene alguna duda de eso que dije? ¿Quieren que lo repase o sigo? ¿Podrías repetirlo, profe, por favor? Lo de la inflación esperada más que nada, porque no llegué Bien. como a razonarlo del todo. Perfecto. La inflación esperada, ¿cuál es la inflación esperada para el año 2022? Por ejemplo, ¿qué inflación esperan para el 2022 ustedes? Y vas a tener en cuenta la que tuviste este año. Yo no les pregunté qué van a tener en cuenta. Les dije, ¿qué inflación esperan para 2022? 50%, no sé. 50%. ¿Qué es el 50%? La variación de ¿qué estás comparando? ¿Qué precios? Cuando vos me decís que la inflación esperada del 2022 es el 50%. 22 A ver, contra Juan. 21. No, está hablando perdón. Juan. A ver, En Juan. comparación a los de este año. ¿Qué cosa en comparación al O sea, 2020? cómo se va sumando mes a mes, cómo va modificándose cada mes. Eso sería una inflación mensual. Si es un anual, es todos los precios del año, promedio del año, por ejemplo, contra los precios promedio del año, o del 31 de diciembre contra el 31 de diciembre, dependiendo de cómo lo estamos calculando. ¿Pero qué precios comparás? ¿Mes a mes cuáles, por ejemplo? Ah, los del IPC. Sí, ok, pero ¿los de qué periodo contra qué periodo? Cuando vos me decís, mi inflación esperada para el 2022 es del 50%. Sí, lo que varían. ¿Estás calculando la variación del precio de la yerba en qué año contra el precio de la yerba en qué año? El de este año con el que viene. Perfecto, 2022 contra 2021, que es lo que dijo David. Sí. Entonces, exactamente. Entonces, la inflación esperada del 2022 es los precios que en 2021, hoy esperamos para 2022, menos los precios del 2021. ¿Sí? Así se calcula la inflación esperada para T. Entonces, la inflación esperada para T es los precios que yo en T-1 esperé para T, menos los precios de T-1 sobre los precios de T-1. ¿Sí? Hagan ejemplos porque parece más difícil de lo que es. Hagan ejemplos y se van a dar cuenta que ustedes cuando esperan la inflación hacen ese cálculo. El precio esperado para ese año que están esperando, 2022 es lo que hablamos con Juan Francisco, menos el año anterior sobre el año anterior a ese periodo que estoy esperando. ¿Ok? Si ustedes reemplazan y hacen un poco de operaciones matemáticas, que los invito a hacerlo, están todas en Blanchard, inflación e inflación esperada con precios y precios esperados acá, pueden despejar P y P esperado y reemplazan acá, yo les aseguro que esta ecuación les queda así. ¿Lo quieren hacer? Me encanta. Lo hacen de tarea, agarran el libro de Blanchard y chequean cómo lo hicieron. Pero
no me acuerdo si lo hace o pone que hay que hacerlo y lo poníamos siempre de tarea. Lo hacen. Fíjense que es, no, ya sé, más fácil para hacerlo. En ambos miembros resten P en T menos 1. ¿Sí? En ambos miembros resten P en T menos 1 y dividan por P en T menos 1. Y les queda esto. La inflación de hoy, la inflación del 2021, es la inflación que en 2020 esperé para 2021, más el markup de ganancia de los empresarios, menos alfa por la tasa de desempleo. ¿Sí? Vamos a decir varias cosas y esperen porque vamos a ir dilucidando esta ecuación. Primero, acá me dice, por ejemplo, que la inflación esperada pareciera ser hasta como un piso de la inflación, ¿no? O vamos a decir dos cosas, que la inflación depende de dos cosas que varían todos los periodos, o que varían, que pueden variar, que son la inflación esperada y el desempleo. Ambas juegan al revés. La inflación esperada aumenta la inflación, un aumento de la inflación esperada hace aumentar la inflación, y dada la inflación esperada, cuanto mayor es el desempleo, ¿sí? Pega negativamente, menor es la inflación. Sí, cuanto mayor es el desempleo, menor el poder de negociación de los trabajadores, menor la negociación salarial, menor el aumento de precios. Y lo mismo, dada la inflación esperada, cuanto mayor es dada la inflación esperada y el desempleo, cuanto mayor es mu, también mayor es la inflación. Por un lado nos dice eso. Por otro lado, ¿qué dijimos de la curva de Phillips original? Que hasta ese momento, ¿qué les dije que pasaba con la inflación? No era persistente, tipo, no. No era persistente. Entonces, ¿quién empieza a hablar de expectativas? Friedman y Phelps en los 60, a fines de los 60, y luego la revolución de expectativas en los 80, ¿sí? O en los 70, 80. Entonces, la curva de Phillips original se puede entender con una inflación esperada de 0. Si la inflación esperada es 0, la inflación es únicamente una relación ¿con qué? El desempleo. Con el desempleo. ¿Sí? Si la inflación esperada es 0, esta es la curva de Phillips. Esto justifica la curva de Phillips original. Pocas expectativas inflacionarias implicaban que efectivamente mayor desempleo implica menor inflación, siendo que esto es una variable bastante estructural. Si es que no cambia la distribución del ingreso, ¿sí? No cambia mu, entonces mayor desempleo es menor inflación. ¿Ok? Ahora, con la inflación esperada, vamos más a la onda de Friedman y Phelps. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que vos podés tener un tiempo de desempleo más bajo y dar más salario, pero mientras eso te empiece a afectar las expectativas, la inflación se te va a hacer un fenómeno mucho más rápido y te va a contraer el empleo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la curva de Phillips original y la introducción de las expectativas. Cuando introducimos las expectativas, estamos diciendo que no podemos persistentemente tener una tasa de desempleo más baja y una tasa de inflación más alta. ¿Por qué esa inflación más alta? Porque la tasa de desempleo más baja la teníamos porque engañábamos a los trabajadores y eso no puede ser persistente. Y en la medida que esa inflación más baja, esa tasa de desempleo más baja te empieza a afectar las expectativas, esto se te espiraliza y terminás aumentando el desempleo. Miren esto. Sí. Ahí voy, David. Espérame que termino la idea y ya vamos a todas las preguntas. Esperen que quiero ver si lo ponemos. Bueno. Si nosotros suponemos que la inflación y la inflación esperada son iguales, ¿sí? Vamos a decir, lo voy a decir acá. Si nosotros suponemos, miren, que la inflación esperada se comporta más o menos como la inflación pasada, así queda más claro. Esperen que vamos a ponerlo más lindo. ¿Saben qué voy a hacer? Como le hice un par de cambios a estas filminas,
algún error que había corregido, ahora la voy a colgar de nuevo. Supongamos que aproximamos la inflación esperada con la inflación pasada. ¿Qué les parece? ¿Es algo medio racional eso o les parece alocado? Esperar la inflación con la inflación pasada. No, está bien. De hecho, ¿qué me dijo Juan Francisco? ¿Cuánto esperaba de inflación? 50. ¿Y de dónde sacó Lo el mismo 50? que tenemos ahora, claro. ¿Bien? Hay mucha inercia, se llama inercia inflacionaria. Mucha de la formación de expectativas tiene que ver con el pasado. Entonces, todo esto es parte de la revolución de las expectativas, ahí hay como más vueltitas, pero no me voy a meter con tantas vueltitas, donde hay un parámetro que es θ, que mide cuánto impacta la inflación pasada en el presente, pero supongamos que son iguales, supongamos que yo formo expectativas con la inflación pasada, entonces, sí, voy a ponerlo al revés, perdón, estoy haciendo un cambiecito acá, es un cambio de exposición, para que quede más claro. Si la inflación es igual, no, estaba bien, perdón, es una liga. Si yo formo expectativas con la inflación pasada y la inflación esperada son iguales, es decir, la inflación y la inflación pasada son iguales, ¿sí? Vamos a poner eso. Vamos a ponerlo así, miren. Entonces, la inflación y la inflación, acá tengo los dos. Ahí. Entonces, obtengo la tasa de desempleo Nairu. ¿Por qué? ¿Yo qué dije que era la Nairu? La que mantiene constante la inflación. Bueno, ahí está. Tu inflación se mantiene constante. Tu inflación pasada es igual a tu inflación presente. 50, 50, 50, 50. Esa es la Nairu. La Nairu es la tasa de desempleo que mantiene constante la inflación. ¿Por qué me lo hace tan grande? ¿Y? Así se define la Nairu. Es lo mismo que decir que la inflación y la inflación esperada son iguales, aproximando la inflación esperada con la inflación pasada, que es una proxy bastante precisa de la inflación esperada. Entonces, si yo aproximo la inflación esperada con la inflación pasada, una inflación constante tengo cuando la inflación esperada y la inflación son iguales. Si esto es igual, yo puedo... ¿Qué está haciendo acá? Está despejando la tasa de desempleo que hace que esto menos esto sea 0. ¿Sí? Lo voy a hacer acá, porque si no voy a estar 3 horas con los simbolitos. Está acá. Me parece que está acá. ¿Está acá? Bueno, acá está lo mismo. Aproximando la inflación esperada con la inflación pasada... ¿Sí? La inflación menos la inflación. En vez de poner la inflación esperada, le pongo la inflación pasada porque son iguales. Entonces, paso para la izquierda la inflación pasada y me queda que la inflación menos la inflación pasada es mu menos alfa por u. O sea que la variación de la inflación es igual a mu menos alfa por mu. Y tengo además que, lo voy a hacer acá, si esa variación es 0, ¿qué significa que esa variación sea 0? Que es la misma la inflación. Que la inflación y la inflación pasada son iguales, es decir, que se mantiene la inflación. ¿Estás en estructural o no? ¿Cómo lo llamo ahora en vez de estructural? Nairu. Estoy en la Nairu. Entonces, acá en vez de ponerle UNT, le pongo Nairu. Le voy a poner Nairu entera para que no se confunda con la natural, pero muchas veces tiene la N ahí abajo. Entonces ¿Sí? aquí haces la inflación de Si esto es ese año. 0, esperen, ahí voy. Si esto es 0, la tasa de desempleo se llama Nairu. Por eso paso a la tasa Nairu. Entonces, ¿cómo despejo la Nairu de acá? ¿Cómo me queda entonces la Nairu? Me queda que la Nairu es igual a ¿qué? ¿Cómo es? Mu sobre alfa. ¿Mu sobre alfa o alfa sobre mu?
A ver, Muy sobre matemática alfa. 0. Muy sobre alfa, sí. Muy bien, mu sobre alfa, está muy bien, perfecto. Perfecto, mu sobre alfa, excelente. Esperen que voy a hacer unos ajustes en el texto. Que es lo que habíamos puesto acá, mu sobre alfa, ¿sí? Esto es por un lado, la derivación de la tasa Nairu. La tasa Nairu dijimos que era la tasa de desempleo que mantiene constante el nivel de inflación, ¿sí? Entonces, voy a obtener la Nairu cuando esta tasa de desempleo haga que la variación de la inflación, que es decir, inflación menos inflación pasada, sea 0. Es decir, que se está manteniendo constante el nivel de la inflación, ¿sí? ¿Y qué más dice? Que cuanto mayor sea la tasa de desempleo, menor, si esto es más grande, esto es negativo. O sea que la inflación, ¿cómo es respecto a la inflación pasada? Si el desempleo aumenta, ¿cómo es la inflación respecto a la inflación pasada? Si aumenta el desempleo, Si aumenta el desempleo, a un desempleo mayor, ¿cómo es la variación de la inflación? es menor. Menor. Baja la variación de la inflación. A un desempleo menor, ¿cómo es la variación de la inflación? Más alta. ¿Qué estoy diciendo? En vez de decir que cuando aumenta el desempleo baja la inflación, lo que dice es que cuando aumenta el desempleo la inflación se desacelera. ¿Sí? Puede seguir siendo alta, pero va bajando. Por ahí por momentos siga siendo alta. Cuando baja el desempleo, la inflación se acelera. Desde donde esté, se empieza a acelerar. ¿Sí? Entonces hay dos cosas que surgen con la Nairu. Primero, que mayor desempleo está asociado a una variación de la inflación. ¿Sí? No es, la relación ya no es entre desempleo e inflación puro, sino entre aceleración o desaceleración de la inflación. Y acá está la curva de Phillips dibujada. Se llama curva de Phillips aumentada por expectativas. Sino que, además de que ya no es la relación entre desempleo e inflación, sino entre desempleo y variación de la inflación, sino que eso me da lugar a que puede haber, si yo digo, mira, tu manera de bajar la inflación es aumentando el desempleo, por ejemplo, haciendo políticas económicas contractivas que bajen el nivel de producto y aumenten el desempleo, puede ser que empiece a bajar la inflación, pero no significa que sea una inflación baja, se empieza a desacelerar, ¿sí? No significa que llegue a un nivel de inflación muy bajo. Y también puede pasar que yo tenga, por lo tanto, si yo estoy en un nivel de inflación muy alta, yo puedo empezar a hacer política económica contractiva y eso puede empezar a bajar, pero puede ser seguir siendo alto. Porque lo que empieza es a caer. Hay una variación de la inflación que empieza a caer. Se empieza a desacelerar. Pero no significa que baje, que sea necesariamente baja. Eso explica que que pueda existir niveles de desempleo altos con niveles de inflación todavía altos. Y eso normalmente está asociado a que cuando hay un nivel de desempleo alto, pero hay otras cosas que dejan la inflación alta, es porque hay una fuerza muy grande en las expectativas inflacionarias. Porque las expectativas inflacionarias le están poniendo un piso a la inflación. Entonces volvemos a la curva de Phillips, aumentada por expectativas, que es esta. Yo puedo aumentar el desempleo para que esta baje, pero si esta es muy alta, igual puede seguir siendo alta. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo la curva de Phillips. Hay algo más que el desempleo que impacta en la tasa de inflación y por lo tanto no necesariamente más desempleo es menos inflación. Si tengo más desempleo pero a la vez está aumentando la inflación esperada, la inflación puede no estar siendo muy bajo, empieza a desacelerar, hay algo que la empieza a forzar un poco para abajo, pero no la baja directamente a niveles mucho más bajos, ¿sí? Acá
tenemos el gráfico. ¿Y qué tenemos acá? Una curva que cruza el eje. ¿Qué significa que cruza el eje? Que acá hay tasas de desempleo donde la variación de la inflación, ¿cómo es? Negativa. Negativa, exactamente, menor a 0. ¿Y qué es entonces este nivel de tasa de desempleo, el que tengo acá? El estructural. La NAIRU, exactamente, el estructural o NAIRU. Esta es la tasa de desempleo donde la inflación se mantiene constante. Esa es la definición de NAIRU. Ahí, o sea, las expectativas son igual a lo que pasa, ¿no? Tipo, ¿la inflación esperada es igual a la inflación o no? Exactamente, sí, exactamente. Si la inflación esperada es igual a la inflación, es el punto de la NAIRU. ¿Sí? Ahora, si yo estoy por encima de la NAIRU, con niveles de desempleo muy altos, lo que estoy diciendo es que la inflación está cayendo respecto a la inflación pasada. ¿Sí? Con lo cual se está desacelerando la inflación. Por ahí todavía es alta, pero se empieza a desacelerar. Y si estoy a la izquierda de la tasa de desempleo estructural o NAIRU, mi tasa de inflación se está acelerando a un nivel que si me voy mucho se acelera cada vez más. Fíjense que la curva es como que se va haciendo cada vez más vertical. ¿Sí? Y eso tiene que ver con lo mismo que planteábamos antes, con la formación de expectativas. Porque si yo dejo el desempleo muy bajo por mucho tiempo, eso empieza a incorporarse en las expectativas, se empieza a acelerar el nivel inflacionario. ¿Ok? Había una mano levantada. Sí, yo le quería preguntar, o sea que si yo tuviera la forma de choquear a la expectativa, la inflación esperada la podría bajar abruptamente. Seguro. El problema es que la inflación esperada, ¿de qué depende? De la inflación actual. Claro, Pero es de algo, la inflación pasada, ponele, claro, ¿no? pero es algo que todavía, o sea, la esperada no ocurrió. Si tuvieras la forma de... La esperada sí ocurrió. La inflación actual depende de lo que esperaste ayer para hoy. Bueno, pero digamos la próxima. ¿Yo qué hago? Puedo tratar de formar expectativas para el próximo periodo de modo tal de bajarle esa inercia inflacionaria que hace la inflación esperada. Lo que dicen Friedman y Fels y los nuevos keynesianos que hablan de la NAIRU es que si vos bajás mucho el desempleo, por más que vos podés ir diciendo, no, pero no esperen inflación, esa inflación esperada sube, sí o sí, entonces te come el desempleo y te lleva de nuevo a la natural, o a la NAIRU, mejor dicho. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo haces para bajar la inflación esperada si te estás moviendo en un nivel de desempleo extremadamente bajo? Eso es un poco la lección de la curva de Phillips. Que no tenés manera de bajar mucho la inflación esperada si tenés un nivel de desempleo muy bajo, es decir, un nivel de producto muy alto, por mucho tiempo. O sea que las políticas económicas no duran, ¿sí? No tienen efectos en el mediano plazo porque a la medida que empiezan a generar expectativas, todos los efectos se reducen. Ya sea porque lo explique a través de una visión microeconómica, donde las políticas económicas sorprenden a los trabajadores, eso me hace bajar el salario real y eso me hace aumentar el producto, o desde una visión nuevo keynesiana, WSPS, donde las políticas económicas me generen un poco de aumento de producto, pero ese aumento de salario real se empieza, fíjense cómo es al revés, ¿se acuerdan? Lo al revés que planteó Ivo en la clase de comparación, ¿no? Salarios con empleo exactamente al revés, aumento de productos, salarios reales más altos, pero eso empieza a formar expectativas para arriba. Digo, es lo mismo desde los dos modelos, uno con una puja distributiva que nos permite un poco más de realidad que el anterior. Sí, Franco. Profe, yo le quería preguntar algo. ¿Esto aplica a la realidad, digamos? Muy bien. Ahí, ahora te voy a decir si aplica a la realidad. Bien. ¿Qué dice la NAIRU entonces? Esa NAIRU, supongamos que estamos en un nivel de inflación atractivo, ¿sí? Constante, estamos en la NAIRU, nos queremos quedar ahí. Dice que básicamente depende de los parámetros, que depende del markup y del poder de negociación de los trabajadores medido con el alfa, ¿sí? Lo que dice es que si vos tenés, fíjense, mayor alfa, ¿sí?
Es decir, que el desempleo, porque está medido al revés. ¿Qué pasa con el desempleo? Cuando aumenta el desempleo, ¿qué forma? Porque miren cómo está pensado. No está pensado al revés. Está pensado, ¿cómo hago para bajar la inflación? Si yo aumento el desempleo, ¿qué hago con los trabajadores? Y le quito poder de negociación. Logro que negocien salarios menores, entonces, ¿sí? Logro menor inflación. Lo que dice acá es que si yo logro, que si ese alfa, eso que yo logro de ese impacto del aumento del desempleo en el salario es fuerte, la tasa de desempleo en Nairu es menor, que es el alfa. Me da una tasa de desempleo en Nairu menor. Les voy a dejar una tarea, porque no lo voy a hacer ahora, lo van a hacer ustedes. ¿Se acuerdan la WS? Que era, la dibujamos como una función negativa del desempleo, salario real negativa del desempleo, dada Z. Y habíamos visto que los cambios de Z, los cambios de mu, me desplazaban la curva, cambios estructurales, cambian la tasa de desempleo estructural, que es esta, la Nairu. Ahora bien, cuando dibujamos la WS, no le pusimos forma funcional. La estamos poniendo ahora. ¿Se acuerdan que le acabo de decir? Le pusimos una forma funcional a F de U. Bueno, dibujen la WS de mediano plazo con la PS de mediano plazo que me daba mi tasa de desempleo estructural y modifiquen alfa. Porque eso es lo que cambia la tasa de desempleo estructural. ¿Sí? ¿Qué otra cosa dice la tasa de desempleo Nairu? Que si el markup, si el mercado es más oligopólico y los empresarios logran llevar mejores tasas de ganancia, la tasa de desempleo Nairu es mayor. ¿Sí? O sea que a peor distribución del ingreso, peor distribución, ¿por qué? Porque los empresarios, que son los más ricos, se llevan más ingresos que los trabajadores, que son los más pobres, la tasa de desempleo Nairu estructural asociada a ese país es más grande. Y la Nairu es un parámetro, es algo que está fijo, porque en realidad está trazada considerando que la distribución del ingreso está fija, que yo no puedo cambiar esto, que no puedo cambiar el poder de los trabajadores y mu, ¿sí? Por lo tanto, si no puedo cambiar el poder de los trabajadores y el poder de los empresarios, es decir, no puedo cambiar la distribución del ingreso, entonces existe una tasa de desempleo a la cual la economía se equilibra en el mediano plazo y que yo no puedo moverme indefinidamente de ahí, ¿sí? La Nairu es la que mantiene los salarios alineados. Es una tasa de desempleo que deja a los trabajadores callados, ¿sí? Es la tasa de desempleo que hace que los trabajadores no anden pidiendo aumentos salariales. Es exactamente eso. Por lo tanto, es dada una distribución del ingreso. Si yo permito cambios en la distribución del ingreso, puedo permitir cambios de la Nairu. Incluso, creo que fue Sawyer, que es un autor que también van a ver mucho a futuro, creo que en vez de ponerle non-accelerating rate of unemployment, le pone non-income change rate of unemployment. Como que es la tasa de desempleo que te mantiene tranquila la puja distributiva. ¿Sí? Ordena a los trabajadores de modo tal que no empiecen a pedir salarios que compliquen la puja distributiva y por lo tanto me generen procesos inflacionarios. Si hay algo que tensiona el proceso en la puja distributiva, tensiona los precios y por lo tanto va a impactar en precios esperados y por lo tanto son movimientos que no van a cesar hasta que volvamos a la tasa de desempleo Nairu, que es exactamente la misma conclusión de lo ADA que vimos nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es la lectura de esto? Ok. Como modificar la distribución del ingreso es muy difícil, si yo tengo inflación, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el desempleo.
aumentar el desempleo. Si tengo inflación, es más, no solo aumentar el desempleo, si tengo inflación, si mi inflación se está acelerando, ¿cuál es el motivo de que se acelere la inflación? Únicamente que estoy con una tasa de desempleo por debajo de la tasa de desempleo NAIR. Estoy empecinado en tener un desempleo más bajo y no es el que equilibra al mercado de trabajo, no es el que equilibra en el mediano plazo la formación de expectativas y por lo tanto es insostenible. ¿Sí? Esa es la lección. Entonces, cuando vos te metes en un régimen, en un régimen de metas de inflación donde vos querés fijar un nivel de inflación, el régimen de inflación tiene como sustento la curva de Phillips, el modelo ADA. ¿Sí? Para quedar una inflación en un determinado nivel, vos tenés que buscar qué tasa de desempleo es compatible con ese nivel. Y si tu inflación está muy alta es porque tenés una tasa de desempleo demasiado baja. Y por lo tanto, el modo de encontrar una tasa de desempleo más alta es haciendo políticas contractivas, con el instrumento más simple de utilización para un inflation targeting, o sea, para un régimen de metas de inflación, que es la política monetaria. Es el modo más rápido. Subo la tasa de interés. ¿Hablamos nosotros de la regla de Taylor o no? No recuerdo. Pará. Es lo de... ¿Con es qué? lo de- Creo Sí. que la de críticas a la ISLM lo mencionaste. Sí, lo mencioné. Ahí estaba la regla de Taylor, es una curva de Phillips. Exactamente. Mírenla, vuelvan a mirarla. Solo que tiene metida la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? La forma de regular el producto. Subo la tasa de interés, bajo el nivel, ¿cómo? Política monetaria. Subo la tasa de interés, bajo el producto, aumenta el desempleo, baja la inflación. Exactamente eso. Los albores de los regímenes de metas de inflación y de la regla de Taylor, que creo que debe estar en el paper de Abel, es también la parte de la regla de Taylor, es la curva de Phillips. ¿Sí? Bien, y acá viene la pregunta del compañero. Primero vamos a decir, bueno, ¿qué tiene de bueno? Lo mismo que veníamos diciendo. Primero que, a diferencia de los modelos previos a los modelos nuevos keynesianos, donde hay una tasa de desempleo que es natural, que depende de la productividad de los trabajadores, que solo se produce más con salarios reales más bajos, etcétera, y que no tiene en cuenta para nada la puja distributiva, o sea, no hay una cuestión de distribución del ingreso no hay una cuestión de lucha empresarios-trabajadores. Esta nueva curva de Phillips o esta NAIRU sí lo plantea, ¿sí? Plantea la cuestión distributiva de la determinación de la inflación. La inflación tiene metido un alfa, que es el impacto del desempleo en el salario, y tiene metido un mu, que es el impacto de la tasa de ganancia en la inflación. También lo que dijimos está basada, este punto 2 es la WS, está basada en que existe un salario, una negociación salarial que tiene en cuenta la situación del empleo, es decir, que tiene en cuenta cuál es el nivel de desempleo. Y lo mismo, todo lo que veníamos diciendo, no es una tasa de desempleo que vacía el mercado de trabajo, no es una tasa de desempleo donde hay pleno empleo del mercado de trabajo, ¿sí? No es una tasa de desempleo donde el único desempleo es voluntario, sino que es una tasa de desempleo que mantiene a los precios, ¿sí? Y es compatible, puede ser del 10%. Ahora bien, ¿qué podemos decir sobre esta nueva curva o sobre esta NAIRU a diferencia de los modelos más neoclásicos que tiene esta fortaleza? Que no muestra en ningún lado la posibilidad de que vos puedas aumentar los salarios, ¿sí? Que los trabajadores puedan negociar salarios reales mayores sin que eso impacte de lleno en los precios, por ejemplo, a partir del aumento de la productividad. ¿Se acuerdan cuando vimos la tasa de crecimiento del steady state? Hablábamos de la productividad. Dijimos, siempre que aumente la demanda, aumentan los precios. No, si también se está corriendo la oferta. Si se corre la oferta, puede caer el desempleo sin que eso impacte, en los salarios, lo dije mal al principio, en los salarios y por lo tanto en los precios. Es decir,
Cuando hay aumentos de productividad, puede aumentar la producción, puede caer el desempleo y eso no genera aumentos inflacionarios porque no genera variaciones salariales, porque no hay más trabajadores, ¿sí? Por lo tanto, no hay más poder de negociación. Pero bueno, ya dijimos que estos cambios en la productividad son por lo menos un poco más esporádicos porque son cambios estructurales de largo plazo. También tampoco habla de que una forma de bajar la inflación no es solamente bajando la inflación esperada y aumentando el desempleo. Otra forma de bajar la inflación es bajando el margen de ganancia de los empresarios, ¿sí? Es decir, mejorando la distribución del ingreso. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Como vimos que, o sea, esto de bajar el desempleo generaba efectos en el corto plazo, por ejemplo, si vos querés cambiar, no sé, la estructura, ¿no tenés que modificar los parámetros mejor? ¿Cómo otra vez? No entendí la pregunta. Otra sea, vez, por favor. Por ejemplo, si, no sé, si quieren fomentar, bajar el desempleo, digamos, ¿por qué en vez de fomentar políticas justamente que intenten aumentar el producto y eso conlleva que disminuya el desempleo, no cambian los parámetros para que cambie el estructural? No sé si me expliqué. ¿Y qué parámetros podemos cambiar? ¿Está bien? Sí. ¿Cuáles? Alfa creo que es. Alfa y ¿qué más? Y mu. Y mu. Bueno, yo te digo, vos sos Martín Guzmán. ¿Cómo bajás alfa en el corto plazo? No, ni idea. Claro, no sé, era una pregunta, pero no sé. Sos Martín Guzmán. ¿Cómo bajás mu en el corto plazo? Les pregunto a todos. ¿Y incentivás que haya más competencia? Bien. ¿Cómo haces para incentivar que haya más competencia? O sea, ¿Con quién te metes? Con las importaciones por ahí. Claro, tendrías Bien. que abrir ¿Importaciones? Tipo liberás. Liberar las importaciones. Bueno, puede ser. Eso puede afectarte el desempleo también porque tenés menor producción nacional. Pongámosle algo que no afecte a la producción nacional. Si bajás la tasa A de ver, interés, Franco. No se pueden meter más empresas de afuera, digamos, al liberar las importaciones. De afuera a producir acá, eso no sería importado. Si tenemos No, una empresa... no. Que vengan empresas de afuera a invertir acá en Argentina. Por eso, ponen una planta en Argentina. Viene Honda Claro. Argentina, ponen una... Bueno, perfecto, eso sería aumento de la producción sin importar. No es una importación eso. Es una empresa que está produciendo en Argentina. No la compro a Japón, está acá. Pero Claro. después te va a girar las utilidades. O sea, No importa. Sí, pero te Eso... queda margen también. ¿Eh? Pero acá Está bien, también perfecto. Que vengan más empresas a instalarse en Argentina. Excelente. Pero que vengan a instalarse en Argentina, que pongan una planta. Perfecto. Esa es una política. En el corto plazo, ¿ustedes piensan que pueden venir muchas empresas a instalarse en el país? No, muy a largo plazo. A comprar un galpón, máquinas. No, porque también viene la confianza en lo que es el gobierno. Haría muchas cosas en el lugar de invertir acá. De afuera acá, digamos. Bueno, por ahí no. Hay empresas que invierten acá, pero no es algo tan rápido, ¿sí? Tienen que montarse una empresa en Argentina. ¿Qué otras cosas podemos hacer para bajar mu? Ustedes son ministros de Economía. ¿Qué pueden hacer? La política antimonopolio por ahí. Por ejemplo, ¿tienen alguna medida en mente en Argentina de políticas en defensa de la competencia, antimonopolio? Una ley que se está hablando mucho ahora. ¿La de etiquetas puede ser? La ley de góndolas, la ley de etiquetado, frontal. ¿Qué pasa con Bueno, esas el leyes? control de precios también es una forma de bajar el margen, ¿o no? ¿Y qué pasa con esas leyes y esas medidas? Son leyes, tipo. Con los empresarios. Y un poco que ahuyentan, terminan ¿Es fácil? ahuyentando. ¿Es fácil entonces cambiar los parámetros? No. Y no, es muy a largo plazo. A todos nos encantaría bajar mu como forma de tener una Nairu más baja y controlar mejor la inflación. Pero es muy difícil y extremadamente difícil en Argentina. Extremadamente difícil. Porque hay un sector empresarial muy difícil, donde es muy difícil la negociación. Muy difícil.
Entonces, efectivamente, o sea, de hecho lo dice acá, ¿no? Dice, podemos, disminuyendo el markup, mejorando la distribución de lo que se genera, podemos tener mayor salario sin aumentar los precios, ¿sí? O sea, bajar la Nairu, está diciendo. Eso es exactamente bajar la Nairu. Ahora, eso es muy difícil, ¿sí? Y además que obviamente las políticas de defensa de la competencia, que están buenísimas, igual que cómo impacta o qué grado de poder tienen los trabajadores sobre el salario, son cuestiones reestructurales y cuesta cambiarlas. Y digo, y todo lo que se pueda generar en ese sentido está buenísimo, pero a veces son resultados mucho más lentos, ¿sí? Entonces, lo más rápido es hacer política económica para bajar el desempleo, por ejemplo, ¿no? Bueno, si la distribución está dada, o sea, si no podemos cambiar alfa, no podemos cambiar mu, la tasa de desempleo que mantiene constante la inflación depende de eso, de la reacción de los trabajadores, o sea, bueno, esto que ya lo dijimos, depende del desempleo Nairu, que está asociado a alfa, y que significa cuánto pueden los trabajadores no resignar salarios cuando el desempleo aumenta, ¿sí? Si pueden resignar menos salario cuando el desempleo aumenta, si no logro, o sea, es lo que les dije antes, ¿cuál es el camino a bajar el desempleo? El camino es a través de la caída de los salarios o de que yo pueda bajar el desempleo sin que aumenten los salarios. Y eso tiene que ver con alfa. Entonces, si los salarios bajan, si los salarios no bajan cuando aumenta el desempleo, es decir, si no puedo aleccionar a los trabajadores para que cuando aumente el desempleo me dejen bajarle los salarios, es más difícil que yo llegue al pleno empleo, al pleno empleo, a que yo baje la tasa de desempleo en aire. Ese es el punto. Y ahí está lo que me preguntaban. No se demuestra, no hay evidencia empírica que una tasa de desempleo menor a una supuesta tasa de desempleo natural genere mayor inflación. En realidad, vamos por acá, el punto 3 y el punto 4, ¿sí? La tasa de desempleo Nairu es una tasa de desempleo que no necesariamente es estimable, es una variable no observable, es un concepto que se trata de medir. Es algo que se mira a nivel conceptual, le pongo un nombre a una tasa que no me genere presiones inflacionarias, porque no genera presiones en el mercado de trabajo, pero la quiero medir. ¿Cómo la mido? Cuando se mantiene constante la inflación. ¿Cuánto tiempo se mantiene constante? ¿Pasan otras cosas además de que se mantiene constante la inflación? Sí, es muy difícil. Son estimaciones muy complicadas. Si ustedes ven incluso y ponen evidencia empírica de la curva de Phillips, van a ver. O sea, en el mismo paper de Abeles tienen un montón de bibliografía que rechaza la evidencia, o sea, dice que la evidencia no muestra que hay un montón de momentos donde el desempleo cae, donde el desempleo aumenta y la inflación no cae, ¿sí? De hecho, fíjense lo que se demuestra empíricamente, que opera más asimétricamente, es decir, que cuando cae el desempleo, la inflación sube, es más fuerte que al revés, que si aumenta el desempleo, la inflación baje. ¿Se entiende? O sea que es un poco esta curva. Como que esta parte, la pendiente es más así. Cuando te metes a bajar el desempleo, la inflación se acelera más rápido. Pero no es tan real, es como que acá es más horizontal. Ah, esto está copiado, pensé que lo había hecho yo. No es tan real que cuando aumentes el desempleo para bajar la inflación, eso sea muy rápido. Es como que esto se hace más que esta parte, después de la tasa de desempleo natural o Nairu. Yo haciendo más horizontal. Exacto. Esa es la evidencia empírica. Con lo cual, si tu receta, porque la clave de Phillips, les vuelvo a decir, es esta, ¿no? ¿Cómo bajar la inflación? Aumentar el desempleo. Si tu receta es bajar el desempleo, parece que la caída de la inflación cuando aumenta el desempleo no es tan automática como al revés. La inflación ¿por qué? Por todo, por lo mismo que decíamos que los precios son rígidos a la baja, ¿sí?
es más difícil que opere a la baja de la inflación que a la suba. Además varía, son conceptos que varían en el tiempo porque tienen otros parámetros que juegan a la hora de estimarlo. Y cuando vos decís, mirá, si vos haces política contractiva vas a poder bajar la inflación porque vas a aumentar el desempleo y eso baja la inflación, bueno, sabés que ahí te estás quedando con más trabajadores sin trabajo, ¿no? Con salarios más bajos y trabajadores sin trabajo. O sea que los costos de creerte una curva de Phillips son bastante altos, ¿sí? Y es un poco la discusión o el debate macro muy constante, que es si tu manera de bajar la inflación es únicamente a través de políticas monetarias contractivas. ¿La inflación es un tema que abordamos hoy? No. Lo vamos a seguir abordando porque es mucho más amplio que esto. Pero acá tenemos una primera y gran explicación de la inflación. Una explicación de la inflación que tiene que ver con asociarla a niveles muy bajos de desempleo o más bajos de lo que este país podría tener para tener una inflación más baja. ¿Sí? Hay una guía de ejercicios, lo hacen en casa y en las próximas clases, si tienen alguna duda, me preguntan. Hay algunos que son muy simples, otros que tienen que pensar un poquito más, los que piensan un poquito más, algunos que son con la clase misma se resolvieron, digo, los vimos en la clase, son más conceptuales, por eso no hace falta que lo hagamos. Y después hay algunos más son medio tricky, para que piensen un poquito, cualquier cosa me pregunto. ¿Sí? Lean el paper, por favor, y además lean, miren, a ver si lo tengo acá. Les voy a mostrar algo muy lindo para terminar la clase. No está subido, ¿no? Yo lo googleé, pero no sé si es el mismo. Ay, no lo subí, pero lo pueden googlear, sí, es el mismo. Es uno de 71 hojas, ¿es ese? Sí, okay. Es ese. Pero ¿se acuerdan que les dije que se pueden concentrar en la parte 4? Bueno, que sí, a ver si lo tengo acá. Bueno, si no lo googleamos. No, lo debo tener en las clases de la maestría. Y con esto vamos a finalizar la clase. Maestría. Bibliografía. Acá está. Abeles y Borsell, ¿no? Por bibliografía Borsell todo el tiempo afuera. No es solo de Abeles el paper. Vamos a tener acá. Y les voy a mostrar el paper. Lo bajan de internet, ¿sí? Si me acuerdo de subirlo, lo subo, obvio. Ahora igual voy a subir las filminas de nuevo. Por esos cambiecitos que le hice. Este es el paper. Y a ver. Ahí ya. A ver si está por acá. Esta es la regla de Taylor, básicamente. Y si no, si están con poco tiempo, miren la parte de la curva de Phillips, el punto 4. Ven, acá está la derivación de la Nairus, todo esto. Y después cuando terminen la materia, miren todo el paper porque es como un lindo cierre de macro, porque además habla mucho del tipo de cambio y nos falta la economía abierta. Implicaciones prácticas, de esta por acá. En la Argentina. ¿Lo están viendo?
En Argentina, dados los niveles de desocupación y subocupación contemporáneos, o sea, los niveles grandes de desocupación que todavía vienen en el 2004, una política monetaria que procurara basarse en el concepto de Nairu puede propiciar no solo la consolidación de las reformas estructurales implementadas durante la década pasada, o sea, las de los 90, sino también la institucionalización de las condiciones de funcionamiento vigentes en el mercado de trabajo, así como en la distribución del ingreso heredada de la convertibilidad, o sea, malísima, y agravada por el proceso devaluatorio que acompañó su colapso. En rigor, en una economía como la Argentina, difícilmente puede aplicarse una categoría como la Nairu. Respecto a nuestro país, cabe preguntarse, ¿cuál es la tasa de desempleo ante la cual la incipiente recuperación salarial comenzará a repercutir sobre la inflación? Frenkel y Rapetti lo plantean elocuentemente. El fundamento teórico más general de la política monetaria enfocada exclusivamente en la inflación es la hipótesis de que el mercado de trabajo tiende espontáneamente a la tasa natural de desempleo. Difícilmente podrían los bancos centrales de Argentina o Brasil explicitar ese argumento para fundamentar la aplicación de esa política, porque en estas latitudes la hipótesis se evidencia falsa a simple vista. Sin embargo, se promueve de todas maneras el inflation targeting, aunque sus fundamentos no puedan ni siquiera mencionarse. Con este hermoso textito cerramos la clase de hoy. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ahí está la evidencia empírica. Me preguntaron, Argentina, la evidencia, ni mundial ni en Argentina, mucho menos. ¿Ok? Pero buen marco para entender varias cosas. Y para continuar, después de economía abierta, entendiendo las explicaciones y las diferentes teorías de la inflación. Bueno, nos vemos mañana a la 1, ¿ok? Nos vemos. Hasta mañana. Nos vemos mañana, profe. Chao. Chao.